Trovadores, antes de comenzar, quiero decirte que en la descripción del video y comentario fijado, así como en las pantallas finales, estoy dejándote el link de la cuenta de respaldo del canal, Trovit Relatos. Por favor, suscríbete y ayúdame a llegar a los primeros 1000 suscriptores del canal. La Virgen del Jardín, escrito por Lunita Azul, Laura A.B., la bloguera del terror. Renato estaba muy feliz porque al fin había logrado el sueño tan anhelado para él y su amada esposa. Después de vivir por varios años en la casa de sus suegros, que no le ponían buena cara, consiguió reunir la cantidad de dinero que necesitaba para dar el enganche de la que ahora iba a ser su propia casa. ¿En serio lo que me estás diciendo, amor? Al fin tenemos el dinero para el enganche, decía Amanda, la esposa de Renato. Claro que sí. Conseguí el dinero que nos faltaba y al juntar nuestros ahorros me alcanzó hasta para comprar una tele nueva que nos va a servir para la sala. La pareja, que contaba con 2 hijos, niña y niño, de 8 y 6 años de edad, estaba tan feliz porque al otro día iban a mudarse a la que sería su nuevo hogar. Era una joven familia con muchos sueños por cumplir, y el haber adquirido al fin la casa que tanto anhelaban les hacía sentir la mayor de las dichas. La casa estaba a 2 cuadras de donde ellos se ubicaban. Era una propiedad que estuvo abandonada por mucho tiempo, ya que el único dueño murió a consecuencia del cáncer de pulmón por tabaquismo. Y desde entonces, el inmueble pasó a manos del municipio del lugar. Por mucho tiempo estuvo en oferta para venta, pero por azares del destino, nunca se vendió hasta que Renato al fin logró reunir la cantidad que solicitaban para dar el enganche. Ese día en que realizó el contrato de compraventa, por la tarde la joven familia se apresuró a empacar sus pocas pertenencias para mudarse a su nueva casa. Los niños Isabel y Francisco estaban muy emocionados porque al fin iban a tener cada uno su propia habitación. La casa era demasiado grande, tenía un enorme jardín que lo cubría una maleza de hierba, pues debido a su abandono, nadie le dio mantenimiento desde que su dueño falleció. Renato siempre le llamó la atención a aquella propiedad, por lo grande y por la forma de la construcción. Parecía de la época colonial, con teja y acabados de piedra que aún con el paso del tiempo continuaban intactos esos detalles. El interior tenía una enorme escalera y el recibidor era de buen espacio con el piso rústico pulido de madera. Había muebles cubiertos de polvo en buen estado, por lo que decidieron dejarlos ahí para aprovechar que nadie los había reclamado. En la sala o recibidor, con sillones antiguos, se encontraba una chimenea muy grande con unas iniciales que no se apreciaban en su totalidad. Y a un lado estaba un enorme espejo del tamaño de una persona. Tenía cuarteaduras leves, pero Amanda se encargó de limpiarlo para acomodarlo en otro lugar de la casa junto al baño. Los niños subieron a toda prisa al segundo piso a elegir sus habitaciones cada uno. Francisco quería apropiarse del cuarto más grande, mientras que Isabel se detuvo en la ventana de la habitación que había elegido su madre. Por fuera, justo en la parte donde se encontraba el jardín, la hierba que cubría todo el espacio comenzó a sacudirse de manera violenta. Isabel se quedó entonces de pie mirando sin decir una sola palabra, y cuando algo estaba a punto de salir entre la hierba, Francisco la interrumpió para mostrarle el cuarto que había elegido. Ya tengo el cuarto que va a ser mío. ¿Quieres venir a ver, Isabel? Isabel solo asintió con la cabeza y se fue con su hermano, mientras miró a través de la ventana que nuevamente la hierba se sacudía sin detenerse, y un susurro escuchó cerca de su oído que la asustó. ¿Oíste eso, Pancho? No. ¿De qué me hablas? Escuché como si me hablaran. No vayas a pensar que en esta casa espantan, ¿verdad? ¿A poco tienes miedo? No, no es nada. Seguramente es el viento, decía Isabel cohibiendo los hombros mientras seguía mirando por la ventana. Los niños se fueron a la habitación que había escogido Pancho, que así le decían, e Isabel trató de olvidar aquello que decía haber escuchado para no sentirse asustada en su nueva casa, pues se metería en problemas si se lo contara a sus padres, aunque más bien lo que no quería era escuchar un regaño.
¿Ya viste, Isabel? Este cuarto es para mí solito. Es estupendo. ¿Ya escogiste el tuyo? Isabel se tiró en la cama con las colchas llenas de polvo, ocasionando que Pancho estornudara una y otra vez. Y solo se recostó mirando el techo fijamente por unos segundos. Ella se había quedado pensando en lo que había mirado en el jardín, y lo más curioso era que deseaba tanto ir a ver qué había entre aquella maleza de hierba. Isabel, hey Isabel, ¿por qué no me escuchas? ¿Qué te sucede? Decía Pancho a su hermana, que no lo estaba haciendo caso. Ahorita vengo. ¿A dónde vas? Al jardín. ¿Vienes? Alejándose del cuarto, los dos niños bajaron corriendo por las escaleras, pues la curiosidad a esa edad era tan grande que deseaban tanto conocer y explorar más a fondo su nueva casa. Se dirigieron al jardín cubierto por la escamosa hierba. El pasto estaba a una gran altura que no se podía caminar sobre él. Isabel intentó adentrarse para llegar hasta una pequeña fuente que se encontraba en medio, y la cual se miraba muy alta, que a lo lejos se podía apreciar. Pancho por su parte se detuvo y no quiso continuar, porque había recordado que le tenía miedo a las serpientes, las ranas y los grillos, y mejor se regresó a continuar desempacando en su habitación. Por otro lado, Isabel se quedó mirando en medio de la hierba a la fuente y decidió quedarse hasta lograr llegar a donde ésta se encontraba. Pasaron un par de minutos. La pequeña continuó caminando entre la espesa hierba y segundos después por fin había llegado a donde se encontraba la fuente. Utilizó sus manos para retirarle la hierba junto con unas tijeras grandes que su padre ocupaba para recortar cartón, y cuando al fin logró descubrir aquella fuente, se dio cuenta que le faltaba una pieza, o más bien, que estaba rota. En esos momentos una ráfaga de viento sacudió los árboles de alrededor junto con la maleza de la hierba que ocasionaron que Isabel quedara sepultada bajo aquellas escamosas ramas. Le gritó a su hermano para que le ayudara a salir de ahí, pero justo cuando intentó liberarse tropezó con un bulto de piedra y cayó al suelo. Isabel, ¿estás bien, niña? Sí, papá, estoy bien. Aquí hay algo. Isabel le gritaba a su papá desde donde se encontraba. En esos momentos ella intentó levantarse y cuando miró frente a ella, encontró un bulto de hierba que estaba muy duro. Había algo escondido ahí y de inmediato quiso averiguar retirando con sus pequeñas manos toda esa hierba. Su sorpresa fue que ahí estaba algo de piedra enterrado. Esperó entonces a su papá para que le ayudara a rascar con una pala y minutos después había encontrado una virgen muy hermosa que estaba tallada en piedra. Sin embargo, lo que llamó la atención de Isabel fue que los ojos de aquella virgen parecían reales y no del mismo material con que la virgen estaba hecha. El padre de Isabel cortó toda la hierba con un machete, dejando descubierto el jardín por completo, donde la fuente había quedado libre de toda esa maleza que llevaba años invadiendo aquel enorme espacio de flores, donde aún se podían apreciar algunos retoños de rosales. Se llevaron entonces a la Virgen al interior de la casa para poder limpiarle la tierra con un cepillo. Pero el pensamiento de Isabel insistía en que los ojos de aquella imagen religiosa parecían reales al de un humano. Es muy bonita la Virgen, ¿verdad, mami? Claro que sí. Aquel que la haya tallado en piedra tiene muchísimo talento. Pero ya viste sus ojos, son tan bonitos, parecen de a de veras, ¿verdad que sí? No lo había notado, pero tienes razón. Qué suerte que la encontramos, quizás tenga algún valor. ¿Por qué estaría enterrada? No lo sé, pero creo saber cuál fue la razón. Mira, señalando la parte de abajo que parecía rota. Aquí se rompió, le hace falta algo. Isabel se regresó al jardín junto con su madre para tratar de buscar la parte que le faltaba a la Virgen, cuando de repente la niña se quedó observando a la fuente y se dio cuenta de que algo estaba roto en la punta de lo alto. Entonces la mamá de Isabel llevó a la Virgen hasta ese espacio de la fuente, colocándola en esa parte donde al parecer le hacía falta algo, y para su sorpresa, encajaba perfecto. Era como si hubieran encontrado la pieza faltante de un rompecabezas. Al ver que la Virgen era un pedazo faltante de aquella fuente de piedra, Amanda le informó enseguida a su esposo para que fuera a mirar que la fuente ya estaba completa. Al darse cuenta que era la Virgen, era muy hermosa,
Decidieron darle mantenimiento para hacer que funcionara aquella fuente. Después de todo, era un detalle que iba a adornar el enorme jardín de la casa. En la primera noche de la familia, en su nueva casa, todos se dispusieron a acomodarse en sus cuartos. Amanda vigilaba que sus dos hijos ya estuviesen acostados, pero encontró a Isabel de pie, mirando en la ventana. ¿Qué miras, mi amor? Ya es muy tarde. Hay una mujer ahí abajo, junto a la fuente, señaló. ¿Qué estás diciendo? Ahí no hay nadie. Vamos, debes ir a la cama, que ya es muy noche. Amanda se había quedado inquieta después de haber escuchado lo que le dijo su hija. Así que apagó la luz de la habitación de Isabel y se dirigió al jardín para asegurarse que no hubiese nadie invadiendo su propiedad. Cuando llegó al jardín junto a la fuente, un viento helado sacudió de manera violenta las hojas de los árboles, y justo en la ventana de la habitación de su hija, miró pasar una mujer con el cabello largo, muy largo, vestida con una especie de camisón blanco. La piel se le erizó por completo, y asustada corrió a la habitación de Isabel, despertando a Renato, su marido. Renato, Renato, creo que alguien se metió a la casa, despierta. ¿Qué estás diciendo, mujer? Adormilado. No puede ser. La puerta está bien asegurada. Pues yo clarito vi con estos ojos una mujer en el cuarto de Isabel. Está bien, vamos a revisar y verás que no hay nadie. Isabel estaba muy asustada de solo pensar que su nueva casa no fuera lo que ella esperaba, y armándose de valor siguió a Renato con paso sigiloso. Caminaron por el pasillo que llegaba a la habitación de Isabel para abrir la puerta lentamente y asegurarse que todo estaba en orden. La pequeña se encontraba durmiendo plácidamente, pero la ventana de la habitación se encontraba abierta, meneando las cortinas con la corriente de frío helado. Amanda se acercó a cerrarlas, pero en esos momentos se quedó mirando fijamente directo a la fuente, y allí estaba la mujer de blanco que vio en la habitación de su hija. Salió corriendo hacia las afueras de la casa, desconcertando a Renato, su marido, pero cuando llegó al jardín no había nadie por ningún lado, y al mirar la Virgen de la fuente, justo en los ojos, le escurría un líquido negro como si fueran sus lágrimas, y al mismo tiempo comenzaron a brillar, como si fuesen los ojos pardos de un gato. En esos momentos se hizo para atrás y cayó al suelo golpeándose la cabeza con una enorme piedra. El golpe la dejó inmóvil, con la vista nublada por unos segundos, pero cuando intentó levantarse, sintió unos pies parados justo en la parte de su cabeza. Con el corazón agitado, levantó sus manos para tocar y sentir qué era lo que estaba ahí junto a ella, y al estirar las manos, logró tocar unos pies helados, ocasionando que pegara un grito de horror. Los gritos de Amanda lograron despertar a sus dos hijos, quienes miraron por la ventana a su mamá tendida en el suelo. Bajaron corriendo de inmediato junto con Renato, su marido, para auxiliar a la pobre mujer, que estaba con la piel totalmente pálida. «Mamá, mamá, ¿qué te pasó?», decía Pancho tocando la mano izquierda de su madre. Estoy bien, solo me duele un poco la cabeza». «Pero mujer, mírate, estás muy pálida». «No te preocupes, amor. Es el mareo que me hizo caer al suelo. Ahorita se me pasa. Ayúdenme a subir al cuarto». Amanda subió a su cuarto sujetándose del brazo de su esposo, pero mientras ella se dirigía al interior de la casa, al girar la cabeza hacia la fuente, allí estaba nuevamente la mujer de blanco, junto a la Virgen del Jardín. Y cuando ella regresó la mirada, la mujer había desaparecido como polvo en el espacio junto a la Virgen. A la mañana siguiente, Amanda no se podía levantar, estaba muy adolorida y la casa comenzó a apestar con un olor fétido. Renato estaba tan asombrado y no se explicaba de dónde provenía ese olor tan espantoso. Llamó a la inmobiliaria que le vendió la casa para dar su queja del mal mantenimiento que le hacían a la propiedad, exigiendo que se hicieran cargo, pues Renato había gastado todo el dinero en dar el enganche y comprar la tele nueva. Sin embargo, la inmobiliaria no respondió por el problema, y como ya no había dinero ahorrado, Renato decidió verificar cada rincón de la casa para encontrar de dónde provenía el olor. Revisó por aquí y por allá, pero no halló el problema. La casa estaba muy grande, tenía 8 habitaciones de gran tamaño, un sótano y un ático que estaban cerrados porque el empleado que los atendió no encontró las llaves de esos espacios.
A las 12 del día, Renato se encontraba completamente solo porque sus hijos habían ido al colegio y su esposa de compras al supermercado. Mientras se encontraba revisando cada rincón de la casa, algo comenzó a crujir. Se escuchaba como el sonido de la madera, pero mucho más intenso. Después de una hora se dispuso a recostarse para descansar un rato en el sillón viejo de la sala, pero cuando estaba a punto de quedarse dormido, al entreabrir los ojos, miró frente a la chimenea una anciana vestida de blanco con el cabello largo canoso que le llegaba a la altura de sus rodillas. Tenía un camisón blanco y mostraba su cabeza agachada. Renato intentó abrir los ojos, pero no podía moverse. Era como si la aparición de aquella anciana le impidiera realizar el movimiento alguno. Así que permaneció inmóvil hasta que ella se le acercó lentamente hasta llegar a donde estaba recostado y, al levantar la mirada, ¡no! Un grito de terror salió de la boca de Renato al mirar el rostro descarnado de aquella mujer con las pupilas de los ojos completamente negras y en sus mejillas se derramaban lágrimas de color negro. La mujer emitió unas palabras con voz distorsionada que Renato no logró entender porque de la impresión perdió el conocimiento de inmediato. A lo lejos su nombre escuchaba y sentía como unas manos frías y arrugadas le acariciaban el rostro. Renato intentó moverse para despertar, pero era imposible. Aquella identidad fantasmal lo tenía inmovilizado y solo comenzó a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Cuando por fin abrió los ojos, miró el rostro de su esposa y sus hijos, quienes estaban muy preocupados por lo que le había sucedido. Por Dios, Renato, ¿qué te ha sucedido? Estabas convulsionando, le dijo su esposa con la cara llena de susto. No lo sé, creo que me desmayé, pero descuida, ya me siento bien. Cuando Renato intentó levantarse del sillón, miró en el suelo que había gotas de un líquido negro en forma de caminito que salían por la puerta. Dirigió su mirada sobre aquel camino manchado con esa extraña sustancia, pero como estaba su esposa e hijos, ya no quiso decir nada y se fue a recostar en su habitación. Cuando entró en su cuarto, sus ojos quedaron impactados al mirar a la Virgen de piedra recostada en la almohada de su cama. Furioso le llamó a su esposa para preguntarle qué hacía la imagen en su cuarto. «¿Tú pusiste esto aquí?», señalando a la Virgen. «De ninguna manera», contestó Amanda. «Yo estuve fuera todo el día y regresé junto con los niños del colegio». Renato estaba muy enojado y sacó a la Virgen de la recámara para llevarla de regreso al jardín. Pero cuando iba bajando las escaleras, miró a un niño que pasaba corriendo desde el recibidor hasta la cocina. Por un momento pensó que su hijo estaba corriendo dentro, pero no era él, ya que Pancho se encontraba en su cuarto haciendo su tarea con Isabel. Sacudió entonces la cabeza y no le dio importancia. Se dirigió al jardín a colocar la Virgen en su lugar, atándola con un pequeño alambre para que no se balanceara, y como ya era de noche, utilizó la linterna de su celular para poder alumbrar el espacio. En esos momentos la luz del teléfono comenzó a parpadear, y en el momento que se iba regresando a su casa, ahí junto a los arbustos de la barda, había algo que estaba trepando con forma humanoide. Asustado, sin saber lo que estaba mirando, no quiso averiguarlo, echándose a correr adentro de la casa. Cuando su esposa lo miró, le preguntó lo que le pasaba y él solo se abstuvo de contestar, regresando a la habitación para recostarse. Esa fue la segunda noche en aquella nueva casa para la pequeña familia. Mientras ellos dormían en aquel jardín, una masa de humo negro se formaba con el líquido negro que escurría de los ojos de aquella Virgen de piedra, donde segundos después fue tomando forma de humano, pero sin rostro. Aquel ser comenzó a caminar directo a la casa, logrando abrir la puerta de manera automática, dirigiéndose a la habitación donde se encontraba durmiendo Isabel. La niña al parecer tenía pesadillas porque hablaba dormida, y la entidad oscura se puso al pie de su cama para acercarse a su pequeño y delicado rostro. Segundos después, aquella forma humanoide comenzó a hacer ruidos extraños, y del cuerpo de la niña salió una especie de humo blanco como si fuese de vapor, que se fundía en el cuerpo de la entidad. Amanda llegó a la habitación, encendiendo la luz de la lámpara, y al ver que su hija estaba empapada, ardiendo en fiebre, de inmediato llamó a su esposo Renato. La niña estaba delirando, y en medio de su condición,
Decía unas cuantas palabras que asustaron a Amanda. «Me quiere llevar con él. Mamá, no. Ayúdame». De repente la luz de la habitación comenzó a parpadear de manera violenta, provocando un apagón en toda la casa. Amanda se asustó, porque Renato, su esposo, no atendía a su llamado. La niña seguía con los delirios, pero no podía llevarla sola a la ducha a meterla en agua fría. Necesitaba una linterna. Regresó a su habitación a buscar a su esposo y no lo encontró por ningún lado. Luego se dirigió a la habitación de Pancho, quien estaba profundamente dormido. Isabel seguía gritando en medio de su delirio y asustada decidió bajar a la sala a buscar una linterna. Cuando llegó, comenzó a abrir los cajones que estaban junto a la chimenea, pero en esos momentos el sonido de un cristal rompiéndose la distrajo. Al girar la mirada hacia donde se encontraba el sofá donde se recostaba Renato, allí estaba un hombre calvo de piel morena sentado. Asustada dejó caer la linterna y subió corriendo al cuarto. Cuando aquel hombre se levantó lentamente y se dio la vuelta, era el rostro de un cadáver putrefacto y la casa comenzó a empaparse de un insoportable olor. Cuando Amanda regresó al cuarto de Isabel, ahí junto a ella estaba la Virgen de Piedra una vez más, pero esta vez de sus ojos escurría a chorros ese líquido negro. Aterrada la cogió con sus manos y en esos momentos comenzó a quemarle la yema de los dedos, haciéndole viajar a un lugar extraño con su propia mente. Amanda sentía que estaba soñando mirando el exterior de la casa. Había ahí una familia integrada por una mujer mayor, una mujer joven como de 25 años, un niño pequeño y un hombre de piel oscura que al parecer era como el criado. Después de esa visión, ella despertó y descubrió que todos esos sucesos extraños de la casa provenían de la Virgen de Piedra. Así que decidió romperla con un mazo que se encontraba en el garaje del jardín. Intentó romperla, pero no logró hacerlo una y otra vez, así que la dejó ahí adentro y regresó a la casa para ver si Isabel ya estaba bien. A la mañana siguiente, Renato no aparecía por ningún lado. Su móvil y sus cosas estaban en la casa, por lo que era imposible que hubiese ido a ningún lado. Amanda, preocupada, llamó a sus amistades, aunque sabía que era algo absurdo. Y después de muchas horas de la desaparición, decidió llamar a la policía para que lo buscara. Cuando llegaron los oficiales, la curiosidad de la gente se hizo presente, quienes se asomaban en sus ventanas y puertas para saber qué era lo que estaba pasando. Segundos después de haber sido entrevistada, los oficiales se retiraron, pero se quedó ahí de pie un anciano que al parecer era ciego, porque tenía un perrito junto a él como guía. Aquel hombre se acercó con el can hacia la puerta de la casa donde Isabel se encontraba y con palabras que ella le preguntó qué se le ofrecía. El hombre se quedó unos segundos en silencio, pero después que comenzara a gruñir y ladrar el perro, él lo calmó acariciándolo y comenzó a decirle: «Su marido ya no va a regresar, pero aún puede proteger y salvar a sus hijos», decía el anciano con una voz pasiva. «¿Qué está usted diciendo? No entiendo», respondió Amanda. «Váyase de esta casa y lleve a la Virgen a un lugar sagrado donde no pueda ser más un conducto de los mismos demonios». «¿Qué tiene que ver la Virgen?», preguntó la mujer desconcertada. «Es el conducto del mal, pero ellos no se encuentran dentro de ella. La usan para salir al exterior y pisar nuestro mundo». «¿Quiénes son ellos?». «Los que vivían antes en esta casa. Fueron condenados a vagar en el mismo infierno por haber sido una de las familias más despiadadas de la época». «¿Y quién los condenó? ¿Por qué hicieron eso?». El anciano se quedó pensativo un rato, pero al final respondió: Fue mi tatarabuelo. Yo sé que él se equivocó y en vez de castigarlo, en entidades oscuras se volvieron mucho más fuertes. Aquí vivía una pareja de adultos mayores con su hija y su nieto. Ellos humillaban y azotaban a la gente, con decirle que hasta los colgaban en medio de este jardín, aquí justo donde ahora está la fuente. Años atrás se encontraba un enorme árbol. Un día mi abuelo, que tenía el don de la magia, cansado de ver cómo hacían sufrir a los demás, hizo que se accidentaran en un viaje que hicieron en un auto hacia la capital. Ellos en el camino chocaron y murieron al instante. Sin embargo, él sabía perfectamente que los niños no tenían la culpa, pero por azares del destino, iban ese día en aquel auto.
No puede ser posible todo lo que me está contando. Eso es espantoso. No lo puedo creer. Mi tatarabuelo también había cometido un crimen y por lo tanto al otro día se quitó la vida en su propia casa. Pero déjeme decirle la última cosa. Estas personas hacían pactos con el mismo diablo, porque de la noche a la mañana hicieron una enorme fortuna y construyeron esta enorme casa, jurando que nadie los iba a poder correr de aquí, aún después de la muerte. ¿Y qué tengo que hacer yo? Yo quiero que mi esposo regrese. Eso no va a suceder jamás. En pocas palabras, tiene que saber que es como si él ya estuviese muerto. Ha cruzado del otro lado y jamás regresará. Solo que se cambie otra alma por la del mismo. Pero mejor váyase de aquí. Es lo mejor. Y lleva a la Virgen a la capilla del pueblo cercano con el Padre Antonio. Él la recibirá y la resguardará para que jamás sea usada. Amanda quedó muy desconcertada por lo que aquel anciano le había platicado. No sabía qué pensar en realidad, porque se negaba a creer todo lo que había acontecido en las últimas horas. Aún así decidió irse de esa casa y pedir ayuda para buscar a su esposo. Comenzó a empacar y la noche había caído. Al mirar que sus hijos se habían quedado dormidos en el sillón, decidió subirlos a su propia habitación y esperar al amanecer para abandonar la casa, mientras pensaba en qué iba a hacer sin dinero. Se quedó profundamente dormida con sus dos hijos en su habitación. Cuando estaban en un profundo sueño, la puerta comenzó a abrirse lentamente, junto con la ventana que meneaba la cortina con la corriente de aire. Amanda se quejaba entre el sueño por una pesadilla que estaba teniendo, mientras que una voz susurró en el oído de Isabel. La pequeña despertó y adormilada bajó las escaleras hasta el recibidor, por donde se encontraba el baño de la planta baja. Allí en el viejo espejo se escuchaba la voz que llamaba a Isabel. La niña se frotó los ojos y ahí en el cristal se formó la imagen de la Virgen del Jardín. Tenía los ojos grandes y brillosos, de los cuales se podía mover sus pupilas como las personas. De repente un destello iluminó la imagen de la Virgen y del espejo salió una masa de humo negro, provocando que éste poco a poco se rompiera, cayendo en pedazos al suelo, pero la imagen ahí seguía mirando a Isabel. ¡Isabel! ¡Isabel! Se escucharon los gritos de Amanda llamando a su hija, mientras que los objetos de la casa, cuadros, muebles, lámparas, se caían de manera violenta, con un movimiento telúrico que sacudía el interior de la casa. Isabel miró a su mamá, que se acercaba a ella, y fue corriendo para refugiarse, pero en esos momentos algo jaló a Isabel hacia lo que quedaba del espejo. Amanda, al ver lo que le había pasado a su pequeña, no sabía qué hacer y trató de gritarle con todas sus fuerzas, mientras que al girar la cabeza en sentido contrario, allí estaba la Virgen de piedra, pero de pie, al tamaño de una mujer real. La Virgen caminaba hacia Amanda, dejando a su paso un hilo de líquido negro, del cual comenzó a salir nuevamente la espesa masa de humo negro, envolviendo toda la casa. A través del espejo, Isabel estaba asustada en un lugar oscuro. De repente algo le jaló el brazo y los cabellos, dejándole una herida de quemadura. Ella, al no poder nada, gritaba a su madre que le ayudara y en unos segundos después, alguien le tapó la boca, calmando sus gritos. «Papá, ¿eres tú?» «Shh. No grites, que pueden oírnos». El papá de Isabel estaba atrapado en el espejo. Ahora los dos estaban ahí. Era un lugar rocoso, parecía una caverna. Seguramente era una puerta que llevaba a un portal o lugar diferente. Renato cargó a su pequeña y se alejó de la luz del espejo. Luego, al caminar, miró a lo lejos algo que alumbraba, y al acercarse era la Virgen de piedra. La tomó furioso y la lanzó al suelo, provocando unas fracturas en aquella imagen. «Papá, ¿qué está pasando?» Un movimiento comenzó a sacudir el lugar en donde estaban cayendo pedazos de piedra del techo. Renato se apresuró a ir corriendo hacia la luz nuevamente, y cuando llegó, miró que estaba abierto para poder salir. Lanzó a su pequeña del otro lado, pero cuando le tocaba a él salir del espejo, el portal se cerró y no le permitió atravesar del otro lado. Desde ese momento, supo que únicamente uno de los dos podía salvarse, y le dijo adiós a su pequeña.
Amanda no podía moverse al ver acercarse a aquella virgen gigante, pero de repente esta comenzó a fracturarse y a caer en pedacitos junto con el techo de la casa. Isabel y Francisco, quien estaba arriba en la habitación, corrieron hacia su madre para poder salir del derrumbe de la casa. En segundos después, aquella lujosa mansión desapareció quedando solo trozos de piedra. Amanda corrió hacia la fuente y tomó la virgen que aún se encontraba ahí, y al tocarla con las manos, la imagen de aquella familia se hizo presente frente a sus ojos. Era un señor y señora de avanzada edad, una mujer joven, 2 niños y un hombre de piel oscura. El anciano se acercó a Amanda y le dijo: «Gracias por liberarnos de los aposentos del infierno. Hicimos mucho mal y estamos arrepentidos. Cuando morimos en ese accidente, aquellos espíritus que nos hacían los favores salieron al exterior, colándose en la virgen de piedra que había tallado mi adorada hija. Del hombre negro no se supo cómo murió o por qué estaba condenado a vagar junto con la familia, pero lo que sí se supo fue que aquella virgen de piedra había sido tallada por la hija de aquellos ancianos para adornarla en la capilla del pueblo. Aunque años más tarde, en los registros de la localidad, se halló un informe de 4 muertes de un accidente, los ancianos y los niños, pero la mujer joven, al parecer ella no se accidentó ese día y nadie sabía nada. Al paso del tiempo, Amanda consiguió trabajo en una oficina de correos, por lo que contrató una niñera para que cuidara a sus hijos. Cuando ella llegó a presentarse a Amanda, le llamó la atención su enorme cabello largo y sus ojos grandes con un brillo especial. Al paso de unos días, la niñera le llevó una caja de regalo a Isabel de cumpleaños, pidiéndole que no le dijera a su mamá. Cuando la pequeña abrió la caja, era una virgen igual a la del jardín. En esos momentos la niña la miró, echándose para atrás del susto, mientras que el rostro de la niñera se deformó, convirtiéndose en una mujer diabólica, lanzándose a la pequeña para desaparecer con ella, y nunca más la volvieron a ver. Fin. Relato escrito y adaptado por Lunita Azul, Laura A.B., la bloguera del terror. Agradecería muchísimo que dejes un like y un bonito comentario. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas más historias como esta. La niña que nació poseída. Escrito por Lunita Azul, Laura A.B., la bloguera del terror. Era un día había caído una torrencial lluvia, por lo que el césped aún permanecía un poco húmedo. El sol estaba a punto de ocultarse, y Mariana caminaba a toda prisa para llegar a su casa. Había tardado en salir de la tienda de don Jorge, la cual trabajaba, pues a este de imprevisto le había llegado mercancía que tenía que desempacar, y como siempre, fue tan generoso con Mariana. Ella se quedó a ayudar a aquel hombre que los años ya no le permitían rendir, como de costumbre. Don Jorge era un hombre viejo y solitario, por lo que la única compañía y ayuda era la que Mariana le brindaba en esos precisos momentos, la cual le ayudaba a apaciguar un poco aquella incalculable soledad que lo envolvía. La noche ya estaba muy adentrada y lo anunciaba la despoblada zona que poco a poco iba quedándose sin ningún habitante por las calles. Mariana se despidió de don Jorge al ver el reloj que marcaba las 11 de la noche y de inmediato se apresuró para dirigirse a su casa. La zona a la cual pertenecía era una de las más tranquilas, aparentemente. Sin embargo, esa noche precisamente cambiaría para siempre los sueños y vida de la joven Mariana. Caminando por la vereda del parque, se notaba algo nerviosa. Masajeando sus manos, apresuraba cada vez más el paso, mientras que en trayecto del camino no encontró a nadie quien pudiese acompañarla a llegar al otro lado, donde se encontraba su pobre casa. Asustada por el silencio y el desolado lugar, apretó los ojos una sola vez, frotándose las manos con mucha ansiedad, las cuales se humedecían por el sudor que le provocaban sus sensaciones de miedo. Pronto sintió que alguien la golpeó en la cabeza y de inmediato perdió el equilibrio, cayendo al suelo mientras la vista poco a poco se le iba tornando de color oscuro. Confundida por lo sucedido,
No sabía qué le había sucedido y, llena de miedo, despertó en un maloliente lugar. Había ratas que corrían por los rincones. El dolor de su cabeza le impedía permanecer en equilibrio. Sin embargo, aunque pudiese moverse, no podía al ver sus manos atadas sobre un barandal de una vieja cama. Angustiada por lo que seguramente le esperaba, luchaba por liberar sus lastimadas manos de aquella cuerda, las cuales sangraban a cada movimiento que intentaba hacer para poder liberarse. Pronto el silencio se hizo presente y una voz se escuchó del otro lado de la vieja puerta. Era una voz varonil, de esas roncas y arrogantes. Aquel hombre discutía con otra mujer con lenguaje obsceno, mientras que Mariana se encogía para protegerse en el rincón de la vieja cama. El verdugo estaba detrás de la puerta. La chica podía sentir en su interior un terror que jamás había sentido en su vida, y suplicando al Creador que le permitiera seguir con vida, se echó a llorar desconsolada. Minutos después la puerta se abrió lentamente y a través de ella entró un hombre con aspecto de vagabundo. Tenía sus ropas totalmente sucias y remendadas, que le daban una imagen mucho más formidable. Mariana, al ver que aquel hombre entraba en la habitación, no se movió para nada. Tenía la cabeza agachada sobre sus pies, suplicando en silencio que no le hicieran ningún daño. De nada le sirvió rezar e implorar tanto, ya que en cuestión de segundos era sujetada de las piernas por ese horripilante hombre con aspecto de vagabundo. Atada aún de manos, le sangraban las muñecas por la fuerza con la que era sometida. Nada podía hacer en esos instantes en que la mente se le llenaba de tormentosos pensamientos a la vez. Abrían con fuerza sus piernas desgarrando sus ropas con violencia y en cuestión de segundos un dolor la sacudió cuando aquel horripilante hombre la penetró con total brusquedad. De nada le servía gritar, de nada. Podía ayudarle a luchar por defenderse. Aquel verdugo que tenía frente a ella era mucho más voluminoso y mucho más fuerte. El dolor a muerte inundó sus ojos de lágrimas. Sus gritos desgarradores solo traían como consecuencia golpes en la cara de aquella monstruosidad de hombre. Escupía sangre una y otra vez, al sentir el peor de los dolores que le desgarraban por dentro totalmente. Pero entre más clamaba piedad, mucho más el verdugo disfrutaba del dolor consciente de aquella pobre joven. El olor pestilente que inundaba el lugar era totalmente insoportable. El poco aire que entraba le ayudaba a respirar para soportar todo ese dolor que en esos momentos le hacía mostrar lo cruel y desgarradora que podía ser la muerte. Pero había algo más, algo que iba más allá de la realidad de sus mismos ojos y que quizás no lo aceptaba por lo increíble que era. Aquella bestia de hombre tenía algo que no era normal. Sus ojos brillaban de manera demoníaca en el momento que posaba sobre Mariana de manera brutal. Su fétido aliento escupida salió a chorros mientras disfrutaba penetrar bruscamente a Mariana, quien luchaba porque al fin se detuviera, pero era inútil. Le tomaba el rostro para morderle los labios, dejándole sangre a su paso, y el asqueroso hombre lamía cada una de las heridas que dejaba a su paso de la boca de la chica. Golpes sacudían a la joven en la cara, provocando moretones acompañados por chorros de sangre que tornaban la blanca piel de Mariana de color rojo. La chica escupía sangre una y otra vez, y salía uno que otro diente disparado de su lastimada boca. Sus piernas eran arañadas mientras aquella bestia disfrutaba de su propio placer. A Mariana no le quedaba más fuerzas para lograr defenderse de tan monstruoso ser. En realidad, él era mucho más fuerte, más alto, más robusto. ¿Y qué iba a poder hacer el frágil cuerpo de la joven? Solamente esperar la muerte. Pronto el hombre bestial no le bastó la satisfacción que ya había conseguido, sino que tomó de los cabellos a la joven y miró su rostro completamente hinchado. Intentó limpiarle un poco la sangre y le obligó a lamer su asqueroso y apetitoso miembro, totalmente erguido. Mariana estaba a punto de vomitar del asco, pero no podía moverse ni negarse a hacer lo que su verdugo le imponía. Pasando unas horas, la joven al fin cayó al suelo, sin conocimiento, mientras el viento soplaba violentamente, tratando de entrar por las rendijas de aquellas viejas ventanas, las cuales provocaban chirridos en las bisagras. El hombre robusto se acomodaba los pantalones escupiendo saliva por todo el piso, formando un círculo que rodeaba completamente a Mariana. Luego prendió una vela y cortó una de sus muñecas con una navaja filosa.
En esos momentos la sangre comenzó a salir de una de sus venas y lo usaban para marcar el círculo que había dejado en su propia saliva. La llama de la flama de la vela comenzó a elevarse hasta el techo. Luego el hombre murmuró unas palabras en voz baja y la vela se apagó de golpe. Tomó en sus brazos a la joven y la llevó hasta donde se encontraba el parque. Sin embargo, lo curioso de todo fue que nadie lo miró pasar. Nadie se dio cuenta que ese hombre llevaba a Mariana totalmente inconsciente. A la mañana siguiente, ella despertó en el hospital. Miró recostado en su sillón a don Jorge, quien había encontrado a la joven en el parque, muy lastimada. Sintiéndose culpable por haberla demorado en el trabajo, se quedó a cuidarla toda la noche. Cuando ella intentó hablar, no le salían las palabras, pero su cuerpo se miraba totalmente extraño y ella misma pensaba que algo le estaba pasando. Pasaron los días. Mariana se iba recuperando por completo. Hizo la denuncia correspondiente, pero no encontraron al hombre que la había violado. El oficial James estaba haciéndose cargo de la investigación, pues nunca habían visto un hombre con la descripción que les dio Mariana. Sin embargo, ya se atendía la orden de búsqueda por todos los rincones de la ciudad, y en aquella vieja casa no había absolutamente nadie. ¿Alguna noticia oficial acerca del caso de Mariana? Ninguna, jefe. Parece que estamos buscando a alguien que no dejó huellas. Pues le ruego que se dé prisa, ya que no queremos una tragedia más con otra jovencita. Ah, y por favor le encargo vigilancia al menos con 2 patrullas, que den sus rondas cada 2 horas. El oficial James era apenas un novato que por azares del destino había ingresado a ocupar el puesto vacante que estaba en la comisaría. Cuando él regresó al lugar de los hechos, extrañas sensaciones llamaron su atención y al revisar con exactitud por última vez, miró de cerca el piso donde estaba inconsciente Mariana. Había unas extrañas gotas de color rojo, las cuales casi no se percibían bien, y al sacudir un poco el polvo, pudo darse cuenta que éstas formaban un círculo grande. El viento sopló tan fuerte que las hojas entraron por la ventana, creando al mismo tiempo un pequeño remolino que causaba en el oficial James un escalofrío que le recorría el cuerpo. Luego, al querer salir de ese lugar, algo le jaló de los pies provocando su caída al suelo y prácticamente quedó dentro de aquel círculo. Miró entonces hacia el techo totalmente desconcertado y las hojas de los árboles seguían girando como si alguien originara que se movieran. De inmediato, el oficial totalmente alterado logró gritar «¡Basta!» y las hojas se detuvieron cayéndoles en el rostro. Como pudo logró ponerse de pie y salió corriendo a toda prisa con el rostro totalmente pálido y la presión totalmente alterada. Mientras se alejaba, miraba hacia aquella vieja casa y de repente una sombra estaba de pie junto a la ventana que se movía de un lugar a otro y una pequeña luz se encendió. ¡Mierda! ¡Esto no es real!, exclamó. A la mañana siguiente, Mariana iba a ser dada de alta. Don Jorge la seguía acompañando a pesar de ser un hombre mayor. Aún podía cuidar de la joven mientras se recuperaba. Don Jorge estimaba mucho a Mariana. Para él, era como la nieta que perdió en un accidente hace ya muchos años, por lo que la salud y el bienestar de la joven era por el momento su principal prioridad. Luego el doctor que la atendía interrumpió el sueño de la joven para darle una terrible noticia. «Buenos días, doctor. ¿Sucede algo?» «Lamento mucho lo que te voy a decir, pero es necesario que lo sepas en este momento». «¿Qué sucede? Me está asustando». «Mariana, con los estudios que hemos realizado, su sangre estaba alterada, por lo que comprobamos nuestras sospechas y efectivamente usted está embarazada». «No puede ser». La joven se alteró. «¿Embarazada de ese cerdo? No». «Lo sentimos en verdad, pero en estos momentos usted ya tiene otra vida creciendo dentro de su vientre». La noticia dejó atónita a Mariana, pues no lo podía creer, y al momento su llanto fue tan desconsolado que quería morirse. ¿Y cómo iba a sentirse así, si sus sueños habían sido destruidos junto con su juventud por ese animal, el cual la había violado, y lo peor aún, fue haber dejado algo que lo iba a recordar para siempre: un hijo? Pasó el tiempo. La joven salió del hospital y se recuperó por completo de las heridas. Sin embargo, por un instante pensó en abortar aquello que tenía en su vientre, pero conforme fue pasando el tiempo,
La criatura comenzó a crecer y a moverse dentro de ella, lo cual le causó sensibilidad y al final decidió tener al bebé. Don Jorge le pidió que se mudara a su casa y le hiciera compañía, pues estaba muy solo y le había causado alegría saber que Mariana iba a ser madre. Realmente era como un abuelo para ella, sintiéndose feliz, porque al fin tenía un cariño sincero en la vida del anciano. Sin embargo, pasó lo peor que pudo imaginar. Don Jorge cayó enfermo por un paro respiratorio y después de hacer todo lo humanamente posible, él falleció. Mariana, desconsolada, se sentía muy triste, pues la única familia que tenía ya no estaba. Ahora solo le quedaba su bebé en quien aferrarse. Permaneció viviendo en la casa del viejito y se encargaba de la tienda. Tenía el conocimiento de que don Jorge no tenía algún familiar. Sin embargo, todo cambió cuando se presentaron un hombre y una mujer en su casa, exigiendo las propiedades del anciano. Ambos mostraron identificaciones que lo relacionaban como sobrinos de don Jorge, y desafortunadamente las autoridades le cedieron la casa donde estaba viviendo Mariana, junto con la tienda. Ella ahora había quedado sola completamente en la calle. No tenía dinero ni un lugar a donde ir, y lo peor de todo es que su bebé estaba a punto de nacer. Llorando se refugió en la iglesia, donde cuando entró, las llamas de los cirios comenzaron a menearse como si el viento las sacudiera, y las palomas que anidaban en el techo salieron huyendo despavoridas. Mariana entró a sentarse en una banca, acomodó su caja que contenía poca ropa y algunas monedas que le quedaban en el bolsillo. Le preguntó a la imagen divina por qué ella tenía que sufrir de esa manera y por qué le había quitado la protección de don Jorge, si era como un abuelo para ella. Llorando pedía respuestas a todas esas imágenes que se encontraban en la iglesia, hasta que de momento una voz le dijo: el Señor siempre tiene un destino para nosotros y nunca debemos cuestionar su voluntad. Mariana volteó la mirada y era el padre de la iglesia quien se acercaba a ella. Soy muy desdichada, padrecito. La vida es así, pero son lecciones que nos hacen volvernos mucho más fuertes. Cuando el padre intentó tocar la mano de la joven y darle consuelo, un pequeño temblor sacudió el interior de la iglesia y las velas de la iglesia se cayeron junto con otras imágenes santas. El padre, petrificado por lo que estaba pasando, solo se acercó para proteger a Mariana del terrible temblor, pero en esos momentos sucedió que en el intento por protegerla, el cuerpo de Mariana destelló una fuerza que lanzó al padre al suelo. Padre, ¿está usted bien? No te preocupes, hija. Estoy bien. Creo que por fin ya paró el temblor. ¿Pero tú te encuentras bien? Escuché que estabas llorando. Así es, padre. Me encuentro en la desdicha. Se murió la única persona que tenía y ahora no tengo a dónde ir. Tampoco me queda dinero y no consigo un trabajo en mi estado. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. El padre Juan, al ver a la joven sola y desamparada, le ofreció acogida en el descanso de la iglesia. La llevó a un pequeño cuarto donde se iba a quedar y le ofreció algo de comer. Mariana se veía tan hambrienta que no dudó en aprovechar el plato de arroz que el padre le ofreció a modo de caridad. Sin embargo, nunca se imaginó que sería el comienzo de su peor pesadilla. Por la noche, en las altas horas de la madrugada, un ruido extraño la despertó. En eso su bebé comenzó a moverse desesperadamente del vientre, que le provocó un dolor intenso. Intentó ponerse de pie, pero no logró hacerlo. Los piececitos del bebé parecía que le pateaban por dentro y se observaban con el estiramiento de su piel cuando se miraba aterrada su vientre. El padre escuchó los gritos en el cuarto de Mariana y de inmediato acudió para ayudarla. Como la miró que estaba sangrando, supo que había llegado el momento del nacimiento del bebé. Corrió para sostenerla en cama y dio aviso a doña Genoveva para que la ayudara a la joven. Después de unos minutos, el bebé se calmó y ella pudo dormir un poco. Ya estando en su más profundo sueño, miró que se encontraba de pie en un altar adornado con varias velas y sobre una mesa había una pequeña niña de cabello negro como la noche, piel blanca y ojos azules, comiendo un pedazo de dedo humano. La niña la miró e hizo una expresión diabólica y en esos momentos se dirigió hacia ella con una dulce vocecita. ¿No quieres?
Le ofreció a Mariana otro pedazo de dedo para que lo comiera junto con ella, pero fue tanta la impresión que lentamente cayó al suelo. La joven despertó sudando de ese terrible sueño, y en esos precisos momentos su vientre se comenzó a contraer, avisando la hora del parto. El parto estaba muy adelantado, la cabecita del niño se asomaba a través de la madre, todo era una conmoción. Afuera el viento soplaba mucho más fuerte de lo normal, y descargas eléctricas adornaban el cielo. La energía eléctrica tuvo severos daños, por lo que hubo un inesperado apagón. Sin embargo, a pesar de aquellas situaciones naturales, en esa escalofriante noche, Mariana estaba dando a luz a su bebé. Se esforzaba demasiado, pero no terminaba de nacer. Hasta el último suspiro, cuando Mariana pegó un grito de dolor, fue que se escuchó al fin un llanto. Todo se quedó en silencio. Las velas se apagaron con un fuerte viento que entró por la puerta donde se encontraba la chica. Luego de inmediato, el frío envolvió completamente a través de las paredes, a tal grado de sentirse congelados en aquel cuarto. Mariana no notaba aquellos sucesos que pasaban alrededor. El padre sabía perfectamente que algo estaba mal en la iglesia y no era nada bueno. El padre Juan se dio cuenta de la situación y sin dejar pasar más tiempo, fue en busca de la joven. Era claro que algo estaba ocurriendo y podía sentir una energía maligna que envolvía a Mariana. Ella, por su parte, tenía un semblante triste y de desesperación, lo que llevó al padre a descifrar el por qué la chica había ido a buscarlo a la iglesia. El cielo pronto llamó a sus amigas las nubes, que lograron crear una masa espesa de humo negro, y el viento comenzó a soplar, sacudiendo violentamente las hojas de los árboles. Angustiado, salió del cuarto de Mariana y se dirigió hasta la cocina con doña Genoveva. «Algo está pasando aquí». «Sí, padre. Eso me había percatado desde que entré al cuarto de la joven. Siento la presencia de algo en nuestra iglesia, algo que tiene fuerza y poder. Yo también, me pasa lo mismo». Y ya se dio cuenta que estaba helado aquí dentro. Desde luego que el frío no tiene lógica. Cuando el padre y la señora conversaban en la cocina, las flamas de las velas se meneaban violentamente y estaban a punto de apagarse. Se escuchó entonces un ruido y de inmediato salieron a ver de dónde provenía, y para la sorpresa de ambos, eran del altar. Se había caído un Cristo al suelo y estaba completamente roto. Luego la puerta se abrió de golpe y una ráfaga de viento entró golpeando al padre, que cayó al suelo inconsciente. A la mañana siguiente, Mariana estaba muy contenta con su bebé. Era una niña, por cierto, y muy hermosa. Tenía los ojos de color azul celeste, por lo que Mariana le puso por nombre Celeste. La joven decidió marcharse de la iglesia y con el dinero que había recibido de caridad iba a rentar un pequeño cuarto. Doña Genoveva le consiguió un pequeño trabajo que alcanzaría para la comida de ella y su hija. Ella entonces se marchó y pasó un mes sin que el padre supiera nada de ella. Un domingo de misa, Mariana llegó a la iglesia para hablar con el padre. Le dijo que le estaban sucediendo cosas raras y que ya tenía mucho miedo. Habló con el sacerdote, que tenía pesadillas horribles con personas vestidas de negro y que su hija mostraba una expresión totalmente macabra. También le contó que lloraba mucho cuando salía a la calle y solamente quería estar encerrada en el cuarto que ella rentaba. El padre, preocupado por la situación y recordando los hechos pasados, le sugirió a Mariana que la bautizara lo antes posible, por lo que la joven recordó que aún no lo había hecho. El consejo del padre fue de gran ayuda, pues llegando el próximo domingo, Mariana llegó con su bebé a la iglesia en sus brazos, la cual estaba completamente dormida. El padre la miró y no pudo evitar sentir la misma sensación de la noche del nacimiento. Sin embargo, algo ocurrió en el momento en que los fieles salieron de inmediato de la iglesia. Se sintió un fuerte movimiento de la tierra. El temblor sacudió el interior y varias imágenes se rompieron al caer del suelo. En esos momentos la bebé despertó y comenzó a gritar desconsoladamente. Entre más gritaba, más se sacudía la tierra, por lo que Mariana se retiró asustada de la iglesia y en esos momentos el temblor cesó. El padre observaba desde la puerta de su parroquia aquel fenómeno producto de la naturaleza y al darse la vuelta hacia el altar donde estaba un Cristo,
Este se comenzó a fracturar y se caía a pedazos al suelo. Nadie imaginaba lo que estaba ocurriendo. Solamente las personas sensibles podían percatarse de que no era nada bueno, como fue el oficial James, quien rondando con su patrulla pedía a los habitantes que se quedaran en sus casas. El oficial llegó hasta la parroquia a toda prisa en su patrulla, auxilió a algunas personas que estaban en el suelo y luego se dirigió con el padre, a quien conocía muy bien, ya que lo había acogido cuando apenas era un niño. Al llegar a la iglesia, miró el semblante del padre. Él estaba seguro que algo le pasaba, pues la preocupación se hacía notar a través de sus ojos. «Padre, ¿está usted bien?» «James, debemos encontrar a la chica». «¿A quién?» «Mariana, la joven que abusaron hace unos meses». «¿Por qué, padre?» «Solo tráela, por favor. Búscala». James no comprendía por qué el padre con tanta desesperación quería a la joven en la parroquia, pero no dudó en su palabra y fue a buscar a la muchacha. Recordó que en el hospital tenían una dirección y fue directamente con su patrulla a averiguarla. Cuando al fin había conseguido la dirección, se apresuró para ir a buscarla. Pero en el trayecto, una parvada de cuervos se le atravesaron, golpeando la patrulla por el parabrisas y casi pierde el control del vehículo. En ese momento, dos tráiler habían perdido los frenos con una alta velocidad, provocando una carambola de los autos que venían atrás, entre ellos la patrulla del oficial. De milagro salió ileso del accidente, pero estaba tan aterrado que no podía decir ni una sola palabra. Por medio de la radio llamó a la ambulancia y a otros colegas para que auxiliaran a los heridos, mientras quedaba petrificado por las parvadas de aves distintas que volaban en el cielo como almas despavoridas, y en el cielo rezumbaban estruendosos, anunciando una gran tormenta. Pequeñas gotas comenzaron a caer. La ambulancia auxiliaba a los heridos y a lo lejos, cerca del tráiler que se había volcado, la sombra de un hombre se miraba de pie. Tenía un sombrero negro con una gabardina que le llegaba debajo de las piernas. El oficial quedó mirando asombrado, pero después sus ojos no podían creer que aquel ser flotaba en el espacio sin piernas. Sacudió su cabeza para calmarse un poco. La tormenta comenzó a caer, desatando toda su furia junto con ráfagas de viento incontrolables que parecían tornados. La gente quedó petrificada al momento y estaba segura que algo malo ocurría en aquel pueblo, donde parecía que la naturaleza estaba siendo azotada por una fuerza más allá de lo natural. El oficial recibió en esos momentos una llamada. Era el padre, preguntando si había encontrado a la muchacha, por lo que James le dijo que aún no, debido al accidente con los tráiler. El padre volvió a pedirle que la encontrara, que era urgente que la llevara a la iglesia, y de pronto la llamada se cortó con una interferencia en la línea que parecían lamentos de personas. James sintió un frío que le recorrió el cuerpo por completo, por lo que fue de toda prisa hacia el hospital para obtener la dirección de Mariana. Cuando ya tenía en sus manos, se fue rápidamente a buscarla para saber de una vez por qué el padre estaba desesperado por ella. Mariana vivía en un pequeño apartamento modesto en el centro de aquella pequeña ciudad que parecía un hermoso pueblo. El espacio era tan pequeño que apenas y cabía su cama y una pequeña estufa donde ella cocinaba. El oficial no tardó en encontrar con la dirección. Al llegar al edificio tocó la puerta del apartamento de Mariana y cuando ella abrió, el oficial quedó muy sorprendido. «Buenas noches. Disculpe, ¿es usted la señorita Mariana?» El rostro de la joven estaba hinchado y tenía moretones por toda la cara. En esos momentos, James pensó que tal vez Mariana tenía una pareja que la maltrataba, por lo que estuvo observando el interior del apartamento por si aparecía alguien más. «Sí, soy yo. ¿Quién me busca?» «Soy el oficial James, y el padre me mandó a buscarte, pero ¿qué le sucedió a su rostro? ¿Alguien la golpeó?» «No, realmente no me ha golpeado nadie. Fue un accidente, solo eso». El oficial no había quedado convencido por la respuesta de la chica y al mirar el interior claramente observó una cuna donde dormía una bebé. «El padre necesita que vayas en este momento y no sé por qué». No puedo ir», frotándose la cabeza angustiada. En un ataque de nervios, Mariana se negó a ir con el oficial. Se veía aterrada, angustiada.
y sudaba a través de su frente. Su pelo alborotado dejaba mirar su terrible ansiedad ante algo malo que le estaba ocurriendo, por lo que el oficial no se quedó tranquilo y nuevamente le hizo la pregunta: «Usted no está bien, algo le sucede. Puede confiar en mí, estoy para ayudarle». «Bueno», frotándose las manos y tosiendo a la vez, «no me lo va a creer», con los ojos fuera de órbita, «pero todo el tiempo oigo y veo cosas desde que ella está en mi vientre. No me dejan en paz», decía desesperada. «¿Qué le ocurre? Veo sombras, oigo voces y no puedo dormir por las noches. Casi nunca duermo y a ella», señalando a la bebé, «le tengo miedo». El oficial no entendía lo que Mariana le estaba diciendo. En realidad pensó que tal vez sufría de una terrible ansiedad y le prometió que iba a hacer algo por ella, pero por lo mientras tenía que acompañarla. La joven tomó a la bebé en sus brazos con una cobija y salió con el oficial de su apartamento. Cuando iban a entrar a la patrulla, rayo eléctrico anunciando la gran tormenta cayó cerca de ellos, partiendo en dos a un árbol, provocando un corto de la energía eléctrica. Asombrados por tal escena, subieron al auto mientras la bebé comenzó a llorar desconsoladamente. Mariana intentaba calmarla con el biberón, pero era imposible, y mientras el llanto era más intenso, los rayos eléctricos caían por todas partes, como si fuera una lluvia de fuego. Pronto llegaron a la iglesia. La niña comenzó a incrementar su llanto mientras la tormenta comenzó a azotar nuevamente con toda su fuerza. Los vientos violentos parecidos a un huracán llegaban a arrancar las raíces de los árboles y la gente corría a refugiarse a sus casas. Al intentar entrar por la puerta, Mariana se quedó mirando fijamente hacia el altar y no se movía para nada. Tenía la mirada perdida y los ojos fuera de órbita. El oficial la tomó del brazo para preguntarle qué le sucedía, pero algo lo golpeó y lanzó al suelo. El padre miró a la joven de pie en la puerta y corrió con una bandeja de agua bendita. «Mariana, qué bueno que viniste. No sé en realidad qué está ocurriendo, pero creo saberlo. La bebé, ¿desde cuándo se comporta así?» «Desde siempre, padre. Cuando comencé a soñar ese cerdo que me violó y ella estaba aún en mi vientre. Vamos, hija, debo estar seguro de lo que estoy pensando». El padre pidió a Mariana que de una vez bautizaran a la bebé en la puerta de la iglesia, porque la joven, por extrañas razones, no podía entrar al interior. Con la bandeja de agua, el padre intentó llevar a cabo el bautizo, pero cuando le iba a mojar el pelo con el agua, un fuerte temblor sacudió el interior de la iglesia. Parvadas de pájaros entraron disparados rompiendo los vidrios de las ventanas, atacando directamente al padre. El oficial, totalmente desconcertado por tal espeluznante escena, intentó ayudar al padre usando las balas de su pistola para ahuyentar a las aves descontroladas. Mientras que la niña seguía envuelta en llanto, de pronto una sombra negra entró por los vidrios rotos, envolviendo a Mariana, y la bebé fue arrancada de los brazos de la joven por una fuerza extraña e invisible. La niña flotaba por el espacio, mientras todos en el interior de la iglesia se rompía con fuerza como si algo quisiera destruir el interior por completo. La masa de humo negro fue tomando forma de un hombre vestido con gabardina negra y sombrero, el mismo que había mirado en el accidente el oficial James. La bebé, flotando en el espacio, caminaba al mismo tiempo con los ojos brillantes de color púrpura y se dirigió al hombre de sombrero negro. Una pequeña carcajada salió de la boca de la niña, y cuando el hombre la tenía al fin entre sus brazos, un fuerte viento con hojas de los árboles los envolvió a los dos, desapareciendo en el espacio. El oficial James estaba petrificado ante tan monstruosa escena y Mariana cayó al suelo perdiendo totalmente el conocimiento. El padre estaba completamente herido por las parvadas de pájaros y minutos después llegó la ambulancia para llevarlos al hospital. El oficial no sabía qué había pasado en realidad. Mariana, al despertar, perdió la razón completamente, por lo que fue internada en un hospital psiquiátrico, y James esperó a que el padre le diera una explicación al respecto. «Padre,
No sé si lo que vi realmente fue real o me estoy volviendo loco, pero es que aún no puedo creer lo que mis ojos presenciaron. Debe haber una explicación de lo que pasó con la bebé. Siéntate un rato, James, y escucha bien lo que te voy a contar. La bebé de Mariana fue concebida en una violación por un hombre extraño que jamás dejó un rastro para ser encontrado. Cuando ella quedó embarazada, me contaba que veía y oía cosas y escuchaba el llanto de su bebé. Esa noche que nació, sucedieron cosas escalofriantes en la parroquia, y esa mirada de la niña reflejaba un mal que traía oculto. Creo yo que la niña nació poseída por un ser maligno que se impregnó en ella desde su concepción, y el mismo demonio vino a reclamar sus derechos por ella. El mismo diablo se la llevó, pero es una bebé. No podemos dejar que eso suceda. Tenemos que hacer algo. Realmente no se puede hacer nada. Esa niña se perdió en el momento en el que el demonio la eligió para ser poseída, y ni tú ni nadie puede ya hacer algo por ella. Se ha ido. Aquella niña había sido elegida por un demonio desde su concepción para ser poseída. Todo ocurrió cuando Mariana fue violada bruscamente, y esa noche el mismo demonio había ido a encontrarse con ella. Ya nada podía hacer el oficial ni el padre. Fue una situación que no tenía remedio y jamás se iba a poder recuperar a la pequeña que a partir de esa noche pasó a vivir por la eternidad en el mundo de las tinieblas. Mientras tanto, Mariana quedó internada en un hospital y jura que por las noches escucha las risas de su pequeña, quien la visita para golpearla, como lo hacía antes de que todo ocurriera. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dando un like y un bonito comentario. Comparte con un amigo para ayudarnos a crecer. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.